Hoy, día 1 de septiembre de 2018, tenemos una buena nueva que anunciar dentro de esta nueva etapa del materialismo filosófico en la que nos hallamos inmersos. Se trata del lanzamiento de una nueva revista de nombre Metábasis. Como subtítulo, pues incluye el español más allá de la serie, o en griego el Metábasis eis halógenos, que es literalmente pues el salto hacia otro género, ¿no? Algo pues halógeno, ¿no? Como cuando se habla de la luz o de algo que tiene un origen distinto, ¿no? Pues el salto a otro género es la Metábasis, que es el nombre que se ha escogido para esta nueva publicación. No es una revista exclusivamente de materialismo filosófico, aunque se pretende, con esta fecha simbólica de lanzamiento, el 1 de septiembre, emparentar con la figura y trayectoria de Gustavo Bueno, el acuñador y principal autor del sistema del materialismo filosófico. Como digo, pues no es una revista exclusivamente de este sistema, incluye colaboraciones de quien quiera participar y que siga las normas de publicación, pero el nombre se ha pensado precisamente en relación pues a este origen, ¿no? Metábasis, que es un término curioso del que voy a hablar yo aquí en este vídeo. No voy a tratar pues lo que son los contenidos de la revista, que quien lo desee podrá leerlos, aunque aparecerán ocasionalmente a la hora de hablar de este término, ¿no? Porque, al fin y al cabo, ¿qué es metábasis? ¿A qué se refiere el concepto metábasis, directamente tomado del griego, y que no suele ser muy habitual? Si consultamos un diccionario, pues cuando se habla de metábasis se define pues como una suerte de sustantivación, ¿no? de algún otro elemento, pues por ejemplo, un adjetivo, ¿no? Cuando se dice los valientes avanzaron por el campo, ¿no? Pues ahí valientes es un adjetivo que se convierte en sustantivo, ¿no? Pues eso lo llaman metábasis o sustancialización. Gustavo Bueno utilizaba dentro, bueno, todavía se utiliza dentro del sistema del materialismo filosófico, la figura de la metábasis relativa pues a las, digamos, a las transformaciones y cambios de los que hablamos pues en un vídeo dedicado a la idea de destrucción dentro del materialismo filosófico. Y es un término, sin embargo, pues que tiene un origen curioso del griego, pero realmente es un término técnico que utilizaba mucho Aristóteles y que luego pues ha ido cambiando, ¿no? Pues como señalaba pues Bueno, a propósito pues del problema del lenguaje, ¿no? Cuando se hablaba de los orígenes del lenguaje, la tesis que citaba Bueno del origen del lenguaje como algo onomatopéyico, ¿no? Que se decía en el Cratilo, en Platón, pues Bueno lo que decía que, claro, cuando se hablaban de estas tesis de los griegos que luego asumían los lingüistas, pues había ahí un cambio, ¿no? Diríamos que había una metábasis, por utilizar el término pues explicativo pues de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Pues que realmente pues aquello a lo que se refería Platón, por ejemplo, o Aristóteles cuando hablaba de las categorías, ¿no? Porque cuando Platón y Aristóteles hablaban del origen del lenguaje, de las categorías y de las cualidades, ¿no? De determinadas palabras, ¿no? De los términos que son homónimos, parónimos, sinónimos, antónimos. Claro, se hablaba de palabras, pero en relación directa con las cosas. Es decir, que todo lo que referían pues, los clásicos griegos se refería a cosas, ¿no? No simplemente a palabras. Y sin embargo, pues la lingüística actual, sobre todo pues por el tema del convencionalismo, de Saussure y de otras teorías estructuralistas, pues acabaron reduciendo toda esta problemática de las categorías y de otras cuestiones, pues a un problema, digamos, pues como diría un antiguo presidente del gobierno de España, Zapatero, pues a un problema meramente semántico, ¿no? Como si las palabras fueran algo que están flotando en el aire y no tuvieran nada que ver con la realidad, ¿no? Como si fueran, pues, cuestiones de juegos del lenguaje, ¿no? Realmente, por utilizar los términos de Wittgenstein, ¿no? Que se han hecho tan populares hoy día. Y entonces con metábasis sucede lo mismo, ¿no? Pues el primero
realmente que utiliza el término metábasis, pues es Aristóteles, ¿no? En los analíticos posteriores, pues Aristóteles llama la atención, sobre todo pues en el contexto de la demostración, ¿no? En el fondo pues de las categorías, ¿no? De la sustancia y de los accidentes, ¿no? Que inhieren en la sustancia. Pues Aristóteles llama la atención de algo muy curioso, ¿no? Dentro de lo que son las demostraciones, en este caso de los silogismos, ¿no? Puesto que para Aristóteles su teoría lógica pues era la silogística, ¿no? La deducción a partir de un término medio, pues de la ligación pues entre dos extremos, ¿no? El sujeto y el predicado a través de un término medio, que son los que dan las premisas, ¿no? Bien sabemos que un razonamiento es válido desde el punto de vista lógico cuando la verdad de la conclusión está incluida pues en la verdad de las premisas, ¿no? Pues de que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Un argumento será inválido cuando las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿no? Pues bien, Aristóteles en los analíticos posteriores llama la atención de que, claro, de que en cada género todas las cosas se dan por necesidad. Y entonces las demostraciones pues son a partir de las cosas que se dan en sí, ¿no? En tanto que son sustancias. En tanto que de las premisas se obtiene una conclusión, ¿no? Entonces, claro, los accidentes pues no son necesarios, ¿no? Entonces de ellos no se da la conclusión. Y entonces, claro, dice el término medio pues se tiene que dar por sí mismo. En el tercero, el primero en el medio, ¿no? Habla de lo que es el silogismo, como estamos comentando. Y entonces dice Aristóteles, literalmente, que no es posible demostrar algo pasando de un género a otro, ¿no? Y entonces él pone el ejemplo de que no podemos demostrar lo geométrico por la aritmética. Claro, literalmente en griego es así como ara astin genous metabanta, es decir, más allá del género, deinai o algo así. No recuerdo exactamente el término griego, pero claro, Aristóteles habla de metabanta, ¿no? Que está anunciando pues lo de que es metábasis, ¿no? Pues el salto a otro género, ¿no? Y entonces, pues Aristóteles habla de los tres elementos de las demostraciones, ¿no? De lo que se demuestra, es decir, de la conclusión, de lo que se da en sí en alguno de los géneros, del sujeto del cual pues, la demostración indica las afecciones o los accidentes, es decir, de las premisas en el fondo y de las conclusiones. Entonces, claro, de las cosas cuyo género es distinto, ¿no? Pues, tal como es el caso de la aritmética, de la geometría, pues no es posible la demostración aritmética pues a través de los accidentes de la magnitud, ¿no? Ni tampoco si las magnitudes son números. Es decir, no podemos dar el salto de un género al otro, ¿no? Pues es un salto ilícito, por así decir, ¿no? Recordemos que para Aristóteles cada cosa pues es perfecta en sí misma. Hay una distinción entre género y especie, pero no podemos dar el salto de un género a otro, ¿no? Del animal no podemos dar el salto pues a lo inerte, ¿no? Podemos hablar de animal racional y diferencia específica, pero no de animal inerte, por ejemplo, ¿no? Hay una incomunicabilidad entre los géneros, por así decir, ¿no? Y entonces, pues, este es el fundamento de metábasis, ¿no? En este sentido. Esta es una idea que se mantiene, pues incluso Quintiliano en las instituciones retóricas, pues habla también de la metábasis a la hora de lograr, pues, impactar en los discursos, ¿no? Pues como una figura retórica que sigue refiriéndose también a cosas, lógicamente. Y ya mucho más adelante, digamos, dando un gran salto, pues llegamos hasta la época de Edmund Husserl, que vuelve a hablar de metábasis. Y de hecho, pues Husserl cita la metábasis, o el término metábasis, y habla de la expresión literal que nosotros utilizamos en la revista, de metábasis eis halógenos, para referirse pues a lo que es el fundamento de su sistema, de la fenomenología. Puesto que dice literalmente en lo que son sus investigaciones lógicas, dice Husserl literalmente en las investigaciones lógicas, como señalamos, pues que la metábasis, o mejor dicho, que hay una inclinación, digamos, muy poderosa a juzgar de manera trascendental
y dice, a caer literalmente en una metábasis eis halógenos, en todos los casos en los que se realiza un acto intelectual que se refiere pues a lo que es trascendente, ¿no? A lo que desborda de alguna manera pues al propio sujeto, ¿no? Digamos de las noesis, las intuiciones del sujeto, pues a los noémata, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que hay un límite noseológico donde no podemos dar el salto, digamos, de lo psicológico a lo ontológico, ¿no? Es el problema, digamos, de la psicologización de la temática noseológica que se ha dado, pues sobre todo pues, en el siglo XIX, y entonces Husserl va contra la actitud ingenua y pretende remontarse pues, a través de la reducción de la epogé, digamos, a lo que son pues, las esencias de las cosas, ¿no? Quiere mantenerse en la inmanencia de las cosas mismas. Todavía Husserl pues, no ha dado el salto a lo que serán unos años después pues, las ideas de una fenomenología pura, donde intenta encontrar, digamos, pues, unos fundamentos no éticos ya más allá de cualquier experiencia, digamos, una idea de fenomenología que rompe pues, con lo que había sido el origen de la fenomenología, ¿no? Como crítica a esa psicologización constante en la filosofía alemana, sobre todo. Y entonces, claro, dice el Husserl que todos los errores fundamentales en teoría del conocimiento, o en noseología, porque Husserl utiliza los dos términos, pues guardan relación con la metábasis que ha dicho él, ¿no? De una parte, pues el error fundamental de lo que llama el psicologismo, ¿no? De otra, claro, el del antropologismo, el reducir todas las verdades pues al hombre o la condición histórica, digamos, a la crítica de la razón histórica de Dilthey, que Husserl rechaza, y el biologismo, ¿no? Digamos que es un poco caer en la actitud natural, ¿no? Entonces Husserl pretende desbordar, digamos, lo que son las categorías noemáticas, ¿no? Y llegar, pues, a esas ideas haciendo epogé, pues, de todos los elementos, prejuicios que envuelven a esas cosas mismas que son en el fondo, pues, las ideas, ¿no? Por así decirlo. Claro está, todo esto, pues, tiene una raigambre, para quien haya escuchado y leído a Bueno, pues, muy inequívoca, de que Bueno se inspiró ahí, y de hecho, pues, si rastreamos dentro de su obra, encontramos muchas más referencias a lo que es la metábasis de lo que uno pudiera sospechar, puesto que lo que nosotros señalamos en su día en el vídeo sobre la idea de destrucción desde la perspectiva del materialismo filosófico, en realidad viene condensado en un artículo muy breve del Basilisco, que no llega ni a 10 páginas, sobre las figuras de la dialéctica. Y entonces parecería pues, que la metábasis solo la cita Bueno ahí y todas las referencias de lo que sea la metábasis están directamente direccionadas a ese lugar. Pero luego uno bucea en la obra de Bueno, porque siempre es interesante bucear en ella, por lo menos lo que tenemos disponible, aunque esté disperso, como bien sabemos. No existe pues una edición canónica ni infolio de las obras de Gustavo Bueno, lamentablemente. Y entonces, si empezamos a bucear, como digo, pues encontramos que la metábasis aparece en más ocasiones de las que hubiéramos sospechado. Sobre todo, pues en los primeros escritos de Bueno. Mejor dicho, en las primeras obras ensayísticas como tales, ¿no? En sus primeros libros. Así, por citar un ejemplo, pues tenemos el caso del ensayo sobre las categorías de la economía política, que publicó en 1972 en la editorial La Gaia Ciencia, que entonces creo que dirigía Rosa Regás, que fuera directora de la Biblioteca Nacional en tiempos del gobierno de Zapatero, y que intentó, pues tal fue su ocurrencia, que eliminar pues la estatua del que fuera su primer director y fundador, nada menos que la efigie de Marcelino Menéndez Pelayo, que luce nada más entrar en sus dependencias, ¿no? Afuera pues tenemos a Nebrija, a San Isidoro y a otros, 6 estatuas, y dentro de la séptima, pues la de Marcelino Menéndez Pelayo, ¿no? Y yo cuando iba a la Biblioteca Nacional a estudiar en tiempos, pues solía decir aquello de que te encontrabas con los 7 sabios de España. Y entonces digamos que Regás, la directora de la Gaia Ciencia, pues intentó suprimir, aunque sin éxito, la estatua de Menéndez Pelayo, ¿no? Cosas de la memoria histórica socialdemócrata. Y entonces en este pequeño libro,
muy condensado y muy desigual, que bueno, ya por el año 2010, pues releyó para unas charlas y destacó, pues, aquello de cómo ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Qué cosas decía yo hace casi 30 años, ¿no? Pues en este libro, cuando empieza a hablar de la categoría económica, y habla precisamente de la generación y la destrucción de la categoría económica como tal, pues entonces en esta dialéctica categorial, que no se agote, digamos, en la propia categoría, sino que desborda, porque necesita, pues, de alguna manera acudir a las ideas, ¿no? A las cosas mismas, en este caso también, pues se mueve dentro del regresos y el progresos, ¿no? Pues el cierre categorial todavía está ahí nuche en esta obra de Bueno, y entonces la economía no es una ciencia alfa operatoria, digamos, como las matemáticas o como la física o la biología, no está constituida como una categoría cerrada, y entonces, pues los momentos de aparente cierre, pues en realidad, pues son momentos muy concretos que necesitan desbordar esos contextos determinantes, por así decir, ¿no? Las operaciones matemáticas que aparecen en los libros de economía, sin ir más lejos, pues realmente son operaciones que se comprueban, pues, digamos, a posteriori, ¿no? Por así decir, ¿no? Pues son estimaciones que luego habrá que comprobar sobre el terreno. O son estimaciones que dependen, pues, de variables que no son ellas mismas matemáticas, ¿no? Pues como las fórmulas que utiliza Marx en el Capital, ¿no? Del capital fijo y el capital variable. Pues claro, el capital variable, pues es el proletariado, ¿no? Pues es el grupo de asalariados que incluye el ejército de reserva del capitalismo, y eso, pues, no está definido ya del todo, ¿no? Eso es muy variable, entonces es un ejemplo de cómo la economía, pues, no es una ciencia categorial cerrada, ¿no? Y entonces, en esta dialéctica categorial de destrucción y de reconstrucción de la categoría económica, pues, bueno, señala literalmente, pues, una metábasis progresiva, ¿no? En el progresus, una vez que hemos llegado a las cosas mismas, que es, pues, por ejemplo, una vez que hemos llegado al cierre categorial, digamos, progresamos otra vez hacia los fenómenos, y entonces, claro, bueno, aquí también habla no tanto de teoremas, identidades, sino de hipótesis todavía, o sea, ni siquiera utiliza los términos de lo que será luego la teoría del cierre categorial, ya más o menos constituida, y entonces, pues, habla de que se produce una metábasis, ¿no? A otros géneros, ¿no? En la línea del progresus, la metábasis progresiva, pues se refiere a la destrucción de las categorías económicas, en cuanto a esferas autónomas, diríamos, ya cerradas, pues que se produce, por ejemplo, pues en el contexto de la economía marxista, pues cuando desaparece el Estado, ¿no? Como mecanismo económico fundamental que permite los intercambios en ciclo completo de la economía capitalista, y entonces, claro, la economía progresa, las categorías económicas vigentes, la de la mercancía y otras muchas, pues entran en crisis, pues cuando se revelan como apariencias, ¿no? O cuando se alcanza el equilibrio socialista por sobreabundancia de bienes, se critica al Estado y se llega a la sociedad universal, ¿no? A la sociedad sin clases, ¿no? Pues al comunismo final. Y entonces se supera el economicismo como tal, ¿no? Es el progreso, el desbordamiento de la categoría económica como tal, ¿no? Pero también Bueno habla de una metábasis regresiva, ¿no? Del regreso al fundamento de lo que es la economía, ¿no? Entonces, la metábasis regresiva se refiere, en este caso, a la moneda, ¿no? Como elemento fundamental de la teoría económica. Y claro, entonces, ¿qué sucede? Que es el regresus, lo que nos demuestra en este caso es que la categoría económica no se agota en sí misma, ¿no? Tenemos que ir más allá de la propia categoría. La economía política como tal es una apariencia, no es algo cerrado. Y entonces, claro, la moneda, pues es un ejemplo de que no se agota todo en la categoría económica, puesto que la moneda, pues su valor está tan determinado por la cantidad de oro que se utiliza para su acuñación como la cuña que se le pone, ¿no? Lo de la materia assignata quantitate, que Bueno desarrolló muchas veces. Entonces, claro,
lo que le da el valor a la moneda no es solamente el oro o el metal, ¿no? Porque llega un momento que la moneda pues ya es de baratillo, ¿no? Pues en el momento en el que hay devaluaciones, el vellón, el cobre, el níquel, y se utilizan cada vez metales menos nobles, incluso pues el papel moneda, pues eso tiene realmente el valor del cuño, ¿no? El cuño pues es el símbolo del Estado, ¿no? Está siempre presente pues ese ejemplo que cita Marco Polo en su viaje al Imperio Mongol, cuando llegan a territorio del Gran Khan, pues él viajaba con sus tíos, y entonces le dan el salvoconducto del Gran Khan a ellos para que puedan viajar por todo el imperio. Claro, el salvoconducto es una moneda, no es solo una suerte de pasaporte, sino que tú puedes comprar cosas con ellas, ¿no? Y entonces uno de los tíos de Marco Polo, delante del guardián del Gran Khan, quema el papel, como diciendo, es que esto no vale para nada. Y entonces saca de su bolsa una moneda de oro de las que utilizaban los mercaderes venecianos, intenta quemarla y le dice, ¿ves? No se quema, indestructible. Esto es lo que vale, esto es lo que tiene valor. Entonces lo que le dice el emisario del Gran Khan es, procura no volver a hacer lo que has hecho, porque entonces nadie garantizará que tu cabeza siga sobre tus hombros. Es decir, el salvoconducto del Gran Khan, que ejerce de moneda, pues tiene la garantía del Gran Khan, ¿no? Igual que la moneda que circula hoy día en cualquier país, pues tiene la garantía del Banco Central de ese país, ¿no? Y el euro pues también tiene la garantía del Banco Central Europeo. El euro pues tiene sus peculiaridades, puesto que no es propiamente una moneda, sino que es una especie pues de suma ponderada de las distintas monedas nacionales de los países que están dentro de la Unión Monetaria. De ahí pues que para los alemanes pues sea más manejable el euro que para los españoles, ¿no? Pues un euro son 2 marcos alemanes y para los españoles son 166 pesetas de las antiguas, ¿no? Porque al fin y al cabo pues la referencia a la moneda nacional nunca se ha perdido. Y una persona que tenga pesetas guardadas en su casa, aunque el plazo para cambiarlas en los bancos convencionales haya caducado, en cualquier momento puede ir a la sede del Banco de España y cambiarlas por euros, porque su valor está garantizado por el Banco de España. Y entonces, pues claro, esto es son 2 ejemplos de metábasis dentro de la categoría económica donde se produce el desbordamiento del género. Si nos damos cuenta, ¿no? Hablamos del año 1972. Recordemos que para Aristóteles, y seguramente también para Husserl, aunque este extremo habría que confirmarlo, pues los géneros son incomunicables, en cierto modo, ¿no? De ahí que la metábasis sea un salto ilícito. No es un salto lícito, por así decir. Es una cosa que se hace, pues digamos, de manera errónea, ¿no? No es una cosa exacta, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues, claro, la categoría de la metábasis, que además, comparando lo que decía Aristóteles, incluso Husserl, o lo que dirá, bueno, con lo que dicen los lingüistas, pues la base se refiere a cosas, mientras que la idea de los lingüistas, la concepción que tienen los lingüistas de la metábasis se refiere pues a palabras, pues parte de esa idea, digamos, de incomunicabilidad de los géneros, que bueno, pues ya no va a sostener, claro, porque aquí los géneros, pues como vemos en el caso de Bueno, los géneros son comunicables, es una cosa lícita, ¿no? Pues la economía no es algo aislado, no es una categoría cerrada. Y aún en el caso de que estuviera cerrada, pues siempre hay involucraciones entre las categorías, ¿no? Pues hay involucraciones entre la física y la química, aunque eso no significa que se identifiquen entre sí, ¿no? Digamos que hay puntos comunes que permiten pues la metábasis, digamos el salto. Ahora bien, metábasis, ¿qué es? Porque esto no es lo que luego conocerá la gente comúnmente, porque lo que se ha vulgarizado, por así decir, pues realmente no es esto. Es decir, pues la idea de metábasis de Bueno en 1972 o de la dialéctica de construcción y reconstrucción es un caso muy particular de lo que luego Bueno planteará en 1995.
puesto que, bueno, precisamente en este artículo tan breve del Basilisco, plantea 4 modelos diferentes de dialéctica, ¿no? De construcción y de destrucción, por así decir, ¿no? O de transformación, ¿no? Para decirlo de manera más clara y no utilizar pues la famosa metáfora de los arquitectos que tantos dolores de cabeza y tantos malentendidos produce. Entonces, de hecho, bueno, cuando habla de la dialéctica, pues negando que la dialéctica pues introduce el principio de contradicción, que haya una lógica analítica frente a una lógica dialéctica, que la lógica formal pues ya es ella misma dialéctica, porque introduce la contradicción pues en demostraciones de reducción al absurdo, por ejemplo. Entonces, bueno, partiendo pues de lo que plantea Platón en el Sofista, ¿no? De los procesos de convergencia y de divergencia, del totautón y toheterón, combinados a su vez pues con los momentos de la dialéctica progresiva y regresiva, pues forma una tabla con estos 2 criterios de 4 posibilidades, ¿no? En la vía del regresus, pues plantea lo que es la anástasis como proceso de divergencia, ¿no? En la línea del regresus, como decimos, pues donde un desarrollo de un esquema material de identidad, incluso pues un esquema económico, por ejemplo, en el sentido pues de que la economía no forma identidades sintéticas como se forman las ciencias categoriales cerradas, pues se produce una configuración que es contradictoria a ella misma, ¿no? Pues llega un momento que tenemos que detenernos, ¿no? El ejemplo más claro de anástasis pues es el de la ley de gravitación universal, ¿no? La famosa fórmula de Newton, donde la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas que se atraen e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Claro, si la distancia tiende a infinito, pues llega un momento que por anástasis detengo el crecimiento y tenemos que declarar finito el mundo de la gravitación. Es decir, el universo pues es virtualmente infinito, pero la atracción no puede ser infinita. La atracción gravitatoria, pues a medida que aumenta la distancia, pues es menor y es menor y es menor, entonces ponemos el límite por anástasis, ¿no? Otra de las figuras dentro del regresus, pues es la de la catástasis, en este caso como convergencia, que realmente pues es el ejemplo, en este caso, pues el modelo pues de convergencia constante, pues de cualquier planteamiento de convergencia de paso al infinito en el momento en que tenemos que detener el proceso, por así decir, ¿no? Pues la catástasis se da sobre todo en muchos casos matemáticos, ¿no? Pues el problema, por ejemplo, de la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado, tan famoso, que frenó el proyecto pitagórico, cuando pues, vamos haciendo una serie decreciente de fracciones del cuadrado para conmensurar la diagonal, y entonces tenemos que detenernos, pues, por catástasis en raíz de 2 como algo inconmensurable, ¿no? Pues las distintas series de fracciones convergen en raíz de 2 como límite. Pero luego tenemos las figuras del progreso, ¿no? De la evolución. Entonces tenemos la figura, digamos, dentro de la convergencia de la catábasis, cuyo ejemplo pues, más paradigmático pues, es el caso pues, de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Pues, el motor inmóvil, el ser perfectísimo, el fin final, etcétera, etcétera, pues al final resulta que lo que aparece al final de las 5 vías es el mismo Dios, ¿no? Por catábasis tenemos que llegar a ese procedimiento. Y luego finalmente la metábasis, que la hemos puesto nosotros al final en esta exposición, pero que en el fondo es la primera, pues un proceso de divergencia dentro del progreso, ¿no? En este caso, Bono niega la dialéctica progresiva y regresiva dentro de lo que fue el análisis en la categoría económica y se queda solo con la dialéctica progresiva, ¿no? Pues nosotros progresamos más allá de la serie para encontrar algo diferente a la economía, ¿no? En el caso, pues, de la economía política, que además fue una cosa que llamó mucho la atención, me acuerdo, en el año 2010, puesto que todo el mundo entendía que, bueno, era un marxista canónico, y en el ensayo de 1972
prueba de que nadie se lo había leído, pues ya estaba planteada la superación de la teoría del valor del trabajo de Marx, sin perjuicio de que apagógicamente pues la teoría del valor del trabajo pues sea más sólida que otras teorías como la teoría de la utilidad marginal u otras alternativas. Lo cual pues no quiere decir que, bueno, pues que haya sus críticas y haya cosas recuperables de cada uno. Pero bueno, pedagógicamente sí, la teoría del valor del trabajo pues sería superior, sería la teoría más completa o más sólida de análisis del capitalismo, pero claro, bueno, ya le había enmendado la plana a Marx en 1972. Y de hecho, pues el problema de la metábasis, pues es lo que rompe de alguna manera pues con el esquema marxista. Y lo dijo pues en el año 2010, curiosamente, en esta charla que yo digo, de unos encuentros de filosofía en Oviedo, primeros encuentros de filosofía que se celebraron en Oviedo, no, segundos, perdón, antes habían celebrado en mi ciudad, en Gijón, y entonces, bueno, pues atacó a una serie de economistas que estuvieron allí presentes, tanto, digamos, del lado anarcoliberal o marginal, como del lado marxista, por así decir, pero claro, los atacó ¿cómo? Pues con la metábasis progresiva, puesto que no tenían en cuenta la variable del Estado, ¿no? De hecho, todas las predicciones económicas que se han ido haciendo desde que estalló la crisis económica en España y otros lugares del mundo, de que España pues no podría pagar su deuda, de que sufriría pues 1000 avatares, no se cumplieron. ¿Por qué? Pues porque estos economistas no tuvieron en cuenta pues la variable Estado, que la economía es economía política y no se puede prescindir del contexto político, ¿no? Y por eso no es ciencia, en el sentido, digamos, de las ciencias naturales, pues porque es economía política, ahí está la cuestión. El famoso oxímoron para Aristóteles y para los clásicos de que la economía no puede ser política, de que era economía doméstica básicamente, sin perjuicio pues de algunos desarrollos que podríamos llamar de economía política, una economía, digamos, regional o economía local o economía imperial, ¿no? Aquello del Satrapiqué y otros ejemplos que ponía Teofrasto, si no me equivoco. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ese es un ejemplo de cómo la metábasis progresiva se mantuvo, no tanto la regresiva, ¿no? Puesto que ahí ya los procesos de divergencia y de convergencia pues estaban planteados de otra manera, ¿no? Bueno, había saltado por encima de Husserl y se había librado hasta cierto punto del yugo germánico, ¿no? Entonces, claro, él, bueno, hizo una crítica feroz también, tanto pues a la idea de utilidad de los marginalistas como a la alienación de los marxistas, diciendo pues que ambos eran ejemplos análogos, ¿no? Análogos de proporción pues a lo que era el flogisto en la teoría de la química clásica, ¿no? De la alienación o de la utilidad pues no aparece ninguna teoría científica del valor, eso es un fantasma nociológico y ahí no hay nada. De hecho, pues el valor no se encuentra, decía, bueno, directamente en la alienación o la plusvalía, digamos, que cuantifica supuestamente esa alienación, ¿no? El valor de las cosas se encuentra pues en el proceso completo, ¿no? del esquema de circulación capitalista, ¿no? Todo el proceso capitalista de producción, distribución y venta. Entonces, ahí está el valor, ¿no? Entonces, los precios, digamos que son una cuantificación de ese valor. Es decir, que en el fondo pues no hemos salido del esquema de la justicia conmutativa de Aristóteles, de que pues 10 camisas pues son igual a una cama, ¿no? O las equivalencias que queramos poner según en qué circunstancias. Y claro, Bueno fue durísimo, vamos, yo creo que aquellos que tenían previsto, tal era su pretensión, reeditar el libro de Bueno, pues de 1972 como si fuera un libro actual, pensando que Bueno todavía pues era marxista entonces y que luego había cambiado, pues debieron de llevarse un chasco tremendo, ¿no? Al margen pues de otras consideraciones ulteriores que les hicieron desistir de su idea de publicación, ¿no? Pero el caso es que al final salió de ahí lo que salió. ¿Qué más cosas podemos decir de la metábasis?
aparte de lo que señaló bueno, ¿qué interés puede tener que una revista, dentro pues del materialismo filosófico que reivindica, en parte de ella, pues el desarrollo del sistema del materialismo filosófico, qué interés, como decimos, pues puede tener la metábasis o qué se ve dentro de los contenidos, pues se ve en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, pues en una de las reseñas que aparece ahí sobre el famoso libro, famoso, algunos ya en el colmo pues de la exageración, o diríamos pues del elogio desmesurado, pues hablan del libro clásico, ¿no? Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, ¿no? Pues claro, ahí vemos un ejemplo pues de metábasis pues en un sentido degenerado, ¿no? Realmente en un sentido metafísico, ¿no? De cómo lo que es el concepto de leyenda negra, pues de Julián Juderías y de otros, ¿no? Como, no tanto como pues, un relato fantástico sobre la historia de España, sino como un método para interpretar y presentar la historia de España, ¿no? Es decir, la leyenda negra es una metodología negra, ¿no? De lo que es la historia de España, pues como por metábasis, aunque también es mucho decir, vamos, que esto es una interpretación nuestra, porque más habría que decir que esta buena señora, pues habría que decir lo que decía bueno, pues cuando hablaba de algo que no tenía consistencia, que se nos caía de las manos, ¿no? Es que no tiene una sola idea abstracta. Y eso es lo que pasa con imperiofobia y leyenda negra. Claro que este concepto de leyenda negra, circunscrito, diríamos, ideográfico, que es leyenda negra española, ¿no? O por utilizar la fórmula de Vicente Velasco Ibáñez, la leyenda negra de España, pues es convertido en una forma de lo que Rocabaria llama imperiofobia, o fobia a los imperios, ¿no? Pues igual que hay agorafobia o hay, pues, cualquier fobia que nos imaginemos, cristofobia, o cualquier fobia o cualquier, ¿no? Pues cualquier etiología que describan pues, los médicos especialistas, pues igual que tenemos esto, realmente, pues tenemos también, en este caso, pues una imperiofobia, ¿no? O fobia a los imperios, que claro, pues es una cosa, desde luego, peculiar, ¿no? Puesto que al fin y al cabo, ¿qué quiere decir esto? Claro, porque tener fobia a los imperios es reducir a psicología, ¿no? Digamos que es, en este caso, la metábasis de la Carola Husserl a la inversa, ¿no? Bueno, es la psicologización, en el fondo, ¿no? Es hablar de una serie de personajes intelectuales que dice de un estado más o menos fuerte, un grupo fuerte, que se revuelven contra un dominio imperial, ¿no? Entonces la leyenda negra es una modulación de esa imperiofobia que se da con Roma, con Rusia, con Estados Unidos y con el Imperio Español, ¿no? Pero claro, la leyenda negra es leyenda negra española. Es un concepto ideográfico, un método, que es una totalidad, pues como el barco de Teseo, ¿no? Que decía, bueno, ¿no? Aquello que comentaba bueno, de que en el fondo, pues hombre, claro, seamos serios, por favor. Nosotros podemos cambiar todas las piezas del barco de Teseo y seguirá siendo barco de Teseo. Nosotros renovamos cada cierto tiempo todas las células de nuestro organismo y sigue siendo nuestro organismo. La leyenda negra, ¿qué le sucede? Que a veces es crítica al imperio, pero luego es crítica a la nación española. Una nación pues atrasada, una especie de apéndice de la península arábiga, ¿no? Como dicen los libros de viajes del 19, y luego pues ya es reducir a España pues a algo que está fuera del concierto de las naciones civilizadas, ¿no? Es decir, cambian los contenidos, pero el método sigue, ¿no? Entonces, el ejemplo de imperiofobia de Rocabaria pues es un ejemplo de pseudoconcepto, de concepto oscuro y confuso, sin goznes. Algunos lo disculpan diciendo que es un libro de combate y entonces pues que teoricen otros. Pero bueno, es que esto es una barbaridad. Porque siempre tiene que haber algún concepto. Esto es como si ahora dijéramos, pues yo voy a disparar. Yo soy un tirador, me especializo en disparar. Pero no apunto, que apunten otros, ¿no? Pues que utilicen los conceptos otros, ¿no? Entonces me da igual
si disparo a los enemigos o disparo al amigo, ¿no? Y eso es lo que le pasa, ¿no? Pues porque Roca Barea, cuando pergeña el modelo de imperiofobia a través de una generalización, desde luego bastante vulgar, de una serie de elementos empíricos como racismo, complejo de inferioridad de los dominados y otros varios, pues claro, se da cuenta de que cuando muere Roma, pues muere la imperiofobia sobre Roma. Estados Unidos pues sigue manteniendo una imperiofobia porque sigue existiendo. Cuando Rusia ya no es imperio, pues tampoco hay rusofobia propiamente, o se diluye. Sin embargo, España deja de ser imperio y la leyenda negra sigue. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues claro, pues porque el concepto ideográfico de leyenda negra, pues es una cosa particular, pero claro, no es, pero es abstracta. Ahí está, es una cosa muy concreta, pero es abstracta. En el sentido de que pues realmente la leyenda negra sigue existiendo como método y lo único que cambian pues son los contenidos, ¿no? Pues la renovación celular. Y como España sigue existiendo, pues sigue existiendo la leyenda negra, evidentemente. Y no hay que esperar a que fenezca el imperio. De hecho, pues Elvira Roca Barea llega al colmo de los absurdos de decir que en el fondo, pues España, pues cuando cayó el imperio se independizó de sí misma, que la nación española es otra cosa, y lo que tenemos que hacer es, dices, literalmente sostener ese Frankenstein que llama a la Unión Europea. Cosa, desde luego, asombrosa, ¿no? Pues precisamente la Unión Europea es un resultado pues, de eso que llama imperiofobia y está sostenida desde esa perspectiva. A España se la tiene en un papel secundario, no se le permite lograr nada más de lo que tiene ahora, vivir de rentas. Y entonces, pues España está condenada a lo que vemos en ese Frankenstein, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer España no es fortalecer ese Frankenstein, como dice, ni aspirar a una unidad europea utópica que Roca Barea parece creerse, ¿no? Con aquello de la Universitas Cristiana de Erasmo, ni nada parecido, ¿no? Porque, claro, la Reforma Protestante rompió esa idea de Universitas Cristiana. Pero eso no quiere decir que fuera ni bueno ni malo, simplemente pues fue un signo de los tiempos, ¿no? De la debilitación del Sacro Imperio, como dirían los teóricos políticos clásicos, pues que claro, el Estado moderno empieza a surgir, digamos, frente al papado y frente al imperio, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, claro, las naciones protestantes rompen con el papado y rompen con el imperio, y también España, claro, pero lo hace de otra manera, no necesita a Lutero como justificación, ¿no? Porque España es el imperio realmente existente entonces. Así que puede dominar al papado, puede dominar al imperio cuando llega la circunstancia, ¿no? El caso de Carlos I. Y entonces, evidentemente, pues Roca Barea empieza a mezclar cosas ahí que no tienen realmente ni orden ni concierto, ¿no? Pues se produce una metábasis en el sentido de que progresa otra cosa diferente, que ya no es la leyenda negra. El libro habla durante mucho tiempo de la leyenda negra, pero luego, claro, como sus planteamientos muy genéricos, da un salto ilícito, ¿no? Aparte de que su definición de imperio, pues es realmente desoladora, ¿no? Pues es el imperio como voluntad de poder, como ibris, ¿no? Como una constante en la historia, pero que no dura, ¿no? Pues porque no hay mal que 100 años dure, por así decir, ¿no? Y ese es un ejemplo, ¿no? de lo que se puede encontrar el lector dentro de la revista, aunque no quiero hacer ningún tipo de desvelamiento más o de spoiler, como se dice, pues utilizando un anglicismo muy vulgar. Y yo lo que sí quiero decir, como colofón a este vídeo de presentación y de bienvenida a la revista Metábasis, es que en esta nueva etapa del materialismo filosófico necesitamos nuevas instituciones para desarrollar el sistema, que la divulgación del sistema no implica su desarrollo, ni implica que haya una mayor comprensión, y que entonces pues, es necesario superar a instituciones obsoletas dedicadas solamente a divulgación y que han perdido su significado, y apostar por instituciones nuevas como esta revista Metábasis que nace hoy, 1 de septiembre de 2018, cuando Gustavo Bueno hubiese cumplido 94 años.